Hola, bienvenidos a este video donde se les va a hablar sobre el texto El existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre, donde les vamos a explicar sobre esta doctrina filosófica que se conoce como existencialismo. Bueno, vamos a hablar sobre este texto de Sartre, que es uno de los textos más conocidos y más famosos de la filosofía contemporánea, de la filosofía del siglo XX. Voy a empezar hablando sobre el origen de la obra y de cómo nace. Primero hay que decir que el texto del existencialismo es un humanismo, es un texto taquigrafiado. Esto quiere decir que es apenas retocado por Sartre porque él habló de esto en una conferencia que él dio en París el 29 de octubre de 1945. El objetivo que tenía Sartre con esta conferencia era convencer del humanismo que tiene el existencialismo. Pensemos que era un contexto de posguerra y encima los filósofos y los escritores existencialistas, al poner al hombre enfrente de su propia angustia, de alguna manera desmoralizaba a las personas que los veían. Sartre acepta la conferencia como una oportunidad para expresar una idea más exacta de su filosofía y también intentar acercarse al movimiento marxista porque había sido muy fuertemente criticado y a Sartre le importaba pertenecer a esta comunidad. Sartre nos dice que nosotros entendemos por existencialismo como una doctrina que hace posible la vida humana. Por otra parte, declara que toda verdad y toda acción implique un medio y una subjetividad humana. Sartre nos cuenta que hay dos tipos de existencialismos. En primer lugar, el cristiano y el existencialismo ateo. Sartre se pregunta qué tienen en común estos dos existencialismos. Y estos, los que tienen en común, es una de las frases que es una muy famosas, más conocidas de la historia de la filosofía, que es: la existencia precede a la esencia. Sartre dice que lo que ellos tienen en común es el simple hecho de considerar que la existencia precede a la esencia, o que hay que partir de la subjetividad. Esto significa que primero existimos y después se forma nuestra esencia. En el existencialismo cristiano nos encontramos con Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Miguel Unamuno, el pensador español, y en el existencialismo ateo nos encontramos con Heidegger, con el francés Camus y con el mismo Sartre. Ahora, con lo que seguimos es con el existencialismo ateo. ¿Qué es el existencialismo ateo según Sartre? Porque Sartre lo que hace es promover en todo momento este existencialismo ateo. El existencialismo ateo según Sartre es que como en un mundo en donde hubiera Dios, este Dios nos concibe cierta esencia. Como ya no nos concibe esta esencia, nosotros mismos formamos esta esencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros al nacer no somos absolutamente nada, no somos nada. Y somos nosotros mismos los que nos vamos formando con el pasar del tiempo y nos volvemos algo. Es por eso que no hay naturaleza humana, solo hay nosotros para formarla. Y además no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Ahora vamos a hablar como del primer principio del existencialismo, que es: el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Esto pues va muy encaminado con una frase que dice Sartre, que nos comenta que somos lo que hacemos con lo que hacen de nosotros. ¿Qué quiere decir esta frase? Somos lo que hacemos se refiere a que nosotros nos formamos y generamos cierto carácter, nos definimos por lo que hacemos, no por otras cuestiones, por cómo nacimos. Por eso se explicaba lo de que
lo del que no hay naturaleza humana, sino pues, y tampoco hay Dios para conseguirla, sino que nosotros mismos nos formamos. Además, también se nos explica el término de mala fe. ¿A qué se refiere ese término de mala fe? Se refiere a no tomar la responsabilidad por la angustia, no hacerse responsable pues de estas decisiones y en general como enmascararse y no tomar, tomar responsabilidad por las decisiones que se deben tomar como legisladores. Además, pues también se nos habla como de una frase que dice Sartre, que se refiere a que nosotros estamos obligados a hacer actos ejemplares, actos que le puedan servir a todo el mundo pues como ejemplo y que yo considere que son pues buenos para la sociedad, porque debo pensar en conjunto, no debo pensar, o sea, debo pensar como para todos y por eso somos responsables por nosotros y por los demás. Además, la angustia también se refiere pues como a enfrentar una gran cantidad de posibilidades y a partir de esta gran cantidad de posibilidades solo darle valor y elegir la requerida o la mejor para la ocasión. También tenemos la angustia. ¿Qué quiere decir esta angustia? Pues en general Sartre nos menciona que según esa angustia pues nosotros somos legisladores y nosotros tenemos como el poder de poder crear ciertas normas sobre como lo que hacemos y lo que hacen los demás. Es por eso que al nosotros ser legisladores somos responsables, tanto por nosotros, por nuestras decisiones, como por los demás. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que a que no todos podemos tener una misma como forma de pensar. Tenemos que tener distintas formas de pensar y por eso somos legisladores en cuanto a nosotros cómo pensamos. Por eso es muy importante y por eso es esta angustia de que nosotros somos legisladores y nos debemos de preocupar por cómo reaccionamos frente a estas decisiones que nosotros tomamos. Ahora, el desamparo y la libertad. Estos son unos de los conceptos que Sartre también menciona en el texto. Bueno, el concepto del desamparo es para los existencialistas ateos a los que él representa, y esto quiere decir que si Dios no existe, entonces estamos desamparados, estamos solos con cada una de nuestras decisiones, pues no hay un Dios que nos salve o nos proteja o nos perdone si tomamos malas decisiones. En ese sentido, estamos solos y nosotros solos somos responsables de nuestras decisiones. Otra de las ideas de los conceptos que se relaciona con esto es que el hombre es libertad. Dice Sartre que las cosas no están determinadas, sino que somos absolutamente libres, estamos solos y no podemos evitar o ocultar esa responsabilidad que hay en nuestras vidas. Aquí viene una de las frases que quedaron también para la historia. Sartre dice que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Bueno, entonces estamos condenados porque nacimos sin haberlo pedido y aquí ya tenemos que tomar ciertas decisiones obligatoriamente. Y encima somos libres y somos responsables de eso que elegimos. Sartre también menciona que no elegir también es una decisión. Ahora continuamos con el quietismo. A Sartre o al existencialismo se les acusa o se les critica de ser quietista. Sartre explica que el quietismo es como la actitud de la gente que dice, bueno, los demás pueden hacer lo que yo no puedo hacer, y entonces es como lavarse las manos y decir, bueno, yo no hago nada porque los demás lo pueden hacer. La doctrina, en cambio, que presenta Sartre es opuesta al quietismo. Es lo opuesto porque al existencialismo de Sartre plantea que, o dice que solo hay realidad en la acción, y va más lejos todavía, pues porque agrega que el hombre no es nada más que su proyecto, somos nuestro proyecto, somos lo que proyectamos ser y no existe más en la medida que se realiza. Por lo tanto,
no es otra cosa que el conjunto de sus actos, nada más que su vida, qué es lo que somos, qué es lo que cada persona. Entonces, no tengo yo, por ejemplo, una esencia predefinida o preestablecida desde antes de mi nacimiento, sino que mi esencia se va construyendo a medida de que voy tomando ciertas decisiones. Dice Sartre que nuestra esencia se termina de completar solamente en el momento que llega la muerte, pues porque al morir no podemos seguir tomando decisiones, no tenemos posibilidades de elegir ni nada. Bueno, entonces somos del conjunto de nuestros actos. Y un ejemplo de esto es que alguien no nace cobarde, sino que lo que lo hace ser cobarde es como el acto que produce cierta situación. Y esa forma de actuar lo hace ser cobarde, pero solamente en el momento. Eso no implica que cambie para siempre. Entonces, eso implica que no es la esencia, que él no es la esencia del ser cobarde, nada más fue en el momento. Bueno, el existencialismo en teoría pone al ser humano enfrente de la responsabilidad de sus decisiones. Sartre también menciona que no hay una doctrina más optimista que el existencialismo, porque el destino del hombre, según esta doctrina, está en el propio hombre mismo. Mi destino no estaría, según esta doctrina, en las manos de un ser supremo como Dios, que ha trazado un plan preestablecido, sino que el destino estaría en mis manos. Por lo tanto, tengo que hacerme cargo del destino, de mi propio destino. Bien, ahora hablaré del punto de partida del existencialismo. Bien, como el existencialismo parte de cada uno de nosotros, se habla que pues el punto de partida de es la subjetividad del individuo. En este momento citaré a Sartre, dice lo siguiente: en el punto de partida no puede haber otra verdad que esta. Pienso, por lo tanto existo. Esta es la verdad absoluta de la conciencia captándose a sí misma. Bien, ¿a qué se refiere esta frase que dijo Jean-Paul Sartre? Esto se refiere a que en el punto de partida como tal del existencialismo, la única verdad es el pensar y por lo tanto el existir propiamente pues del individuo como tal. Bien, y pues respecto a lo anteriormente mencionado acerca del punto de partida de la subjetividad, pues de los pensamientos propios, también surge una pregunta, que es ¿qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con las demás personas? Sartre menciona que uno es visto como una libertad y al uno ver otro individuo, otra persona, sería tener al frente otra libertad. Y lo que genera esto es una intersubjetividad, que es lo que Sartre también menciona en su libro. ¿Y qué es lo que genera esto? Pues esto genera como tal algún tipo de responsabilidad de la toma de decisiones, ya que esto te afectará tanto a ti mismo como a las otras libertades. Sartre menciona que el hombre se forma al elegir su moral, cuando el hombre comienza a tomar decisiones pensando tanto en lo bueno como en lo malo, y cómo pues a través de estas decisiones se puede afectar como tal su subjetividad. Bien, ahora paso con las conclusiones. Una primera conclusión que hace Sartre es que el humanismo, el existencialismo sí es un humanismo. ¿Esto por qué? Él menciona que cada uno es legislador de sí mismo, cada uno impone las leyes, toma las decisiones y esto afecta la subjetividad y las decisiones que pueden partir a partir, valga la redundancia, de estas decisiones. Bien, otra conclusión es que el existencialismo no es tanto un ateísmo, no busca explicar que Dios no existe. Más bien se encarga de declarar que aunque Dios existiera o no, esto no cambiaría nada y que a partir de esto ya es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo. Bien, y eso sería todo, esas serían las
dos conclusiones como importantes del texto que menciona Sartre y ya espero que hayan entendido. Muchas gracias.